Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Nos dice la Escritura que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Un nuevo rey está en el trono. Y esto nos muestra, como hemos estado viendo e iremos viendo, que es Dios quien dirige la historia del ser humano en general y de los imperios en particular. Todo se ajusta a su soberana voluntad. Esto es algo que debemos tener más que claro. Daniel está en uno de esos procesos de traspaso de poderes donde todo es muy complicado, porque ha pasado del imperio caldeo que acaba de caer al imperio medo-persa. Esto es muy complicado, el traspaso de poderes, y mucho más complicado es estar en la misma posición que estaba sirviendo al rey de Babilonia y ahora al rey medo-persa. Pero este dominio de los medo-persas sobre los caldeos ya estaba anunciado por los profetas. Esto es consistente con la doctrina de la providencia, que enseña que Dios ordena y controla todas las cosas según su propósito eterno y hace su voluntad en los cielos como en la tierra. De hecho, esto es lo que vemos en la oración modelo del Señor. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Mateo 6:20. Por tanto, la caída de Babilonia y la extensión del imperio medo-persa no fueron accidentes. Esto ya en la estatua que vio Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro y sigue así el cuerpo, ya estaba anunciado. Estaba anunciado en el capítulo 7 de este libro de Daniel. Está anunciado en el capítulo 8, que se repite. Y aquí se ejecuta. En nuestro texto sobresale el hecho de que Daniel no usó sus múltiples ocupaciones como una excusa para dejar de orar. Más bien, precisamente por tener tan altísimas responsabilidades, era consciente de su gran necesidad de presentarse delante de Dios para suplicar su asistencia, y a la vez nos deja un gran ejemplo. Ya que estamos en medio de una batalla, y aquí nadie puede decir, yo no estoy en medio de una batalla, porque todos estamos en medio de una batalla, también sería nuestro deber mantener una comunión constante con nuestro Dios a fin de poder defendernos de los ataques que recibimos, a fin de ser consolados en medio de la aflicción, a fin de ser sustentados en medio de la tentación. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra situación, porque si al analizarnos delante de la Escritura identificamos que tenemos una vida pobre de oración, esto no es por culpa de nuestros quehaceres, es por culpa de nuestras convicciones, porque no tenemos convicciones. Porque si nos comparamos con un ateo, ¿cuál sería la diferencia entre un ateo y nosotros? El ateo no ora. Y si nosotros no oramos, ¿cuál es la diferencia? En la práctica somos ateos. ¿Es eso lo que somos? Y si no somos ateos, entonces hay algo que se espera de nosotros. Hay algo que tiene que ver con cumplir nuestro deber delante de Dios respecto a un mandato específico que las Escrituras nos muestran. Orad sin cesar. Y esto es lo que Daniel está haciendo. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, se lo tomó bastante en serio. Pero esto no fue accidental que a él se le ocurrió orar. Es que ya hemos visto en otros sermones anteriores, en su historia personal, que oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Así que recuerda que el tiempo para orar hay que planificarlo de antemano. Igual que el día del Señor. Fijaos que el resto de mandamientos empiezan en no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. El cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día del Señor, empieza diciendo, acuérdate. Es decir, planifica tu semana para que el día del Señor sea el día del Señor. Acuérdate cómo tienes que organizar estratégicamente la semana para que el domingo sea el día del Señor, no el día en el que
es que no me he dado tiempo de hacer tal cosa entre semana y el domingo lo voy a hacer. No, acuérdate, planifícate, y lo mismo ocurre con la oración. Planifícate para el resto de las ocupaciones que tienes a lo largo del día, puedas apartar un tiempo para orar. Un tiempo para orar. Si no lo hacemos así, tendremos buenas intenciones. Bueno, yo tengo una buena intención, pero fijaos lo que nos dice el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Entonces no basta con decir, yo quiero orar 3 veces al día, no, 17, pero no oro ninguna. Es que no tengo tiempo. Pues bienvenido al mundo de los perezosos. El alma de los perezosos desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que efectivamente hay algo que nosotros tenemos que hacer. El perezoso tiene buenas intenciones, desea una mejor situación, pero no llega a la meta porque no tiene disciplina ni compromiso con su deber. Todo se queda en buenas intenciones. Aquí, ya sabéis, el dicho popular que habla de que el cementerio está lleno de buenas intenciones y el 90% están en el infierno. Pero todos tenían buenas intenciones, pero están en el infierno. Es que las intenciones no bastan. Cuando esto se da en cuanto a nuestro compromiso con Dios, el precio que vamos a pagar es bastante alto, porque no podemos mantener nuestra estabilidad física, mental y espiritual si no tenemos una buena y constante comunión con Dios. No es igual que yo asuma la batalla desde una posición de oración, donde Dios me aporta consuelo y esperanza, que desde una posición de lejanía de Dios, donde en cada batalla voy a salir destrozado en diversos ámbitos, porque además, como no estoy sustentado en Él, pues sin duda voy a caer en algún pecado o seré presa de la desesperación o de la frustración, porque estoy lejos de Dios. Entonces Dios no me transmite el consuelo, porque yo no estoy en comunión con Dios. Y eso se paga, eso se paga. Hoy vamos a ver 3 aspectos que sobresalen de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver una exhortación para meditar. En segundo lugar, vamos a ver un juicio y unas promesas. Y en tercer lugar, vamos a ver un deber ineludible. Así que vamos a ver una exhortación para meditar. Lo primero que vemos es que en medio de un cambio de poderes extraordinario que afectaba a todo un imperio que tomaba el relevo, Daniel no deja de atender sus ocupaciones espirituales. Esta es la base de nuestra estabilidad, el mantener una disciplina para poder estar firmes en la batalla. Si no mantenemos la disciplina de estar en buena comunión con Dios, de meditar en su palabra, de leer su palabra y de orar, evidentemente que a nadie se le pase por la imaginación que puede presentar una batalla en orden contra el maligno, contra nuestro corazón y contra el mundo, porque eso no va a ocurrir. Pero Daniel sí que estaba en su sitio. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Todo el día es ella mi meditación. En medio de sus múltiples deberes, Daniel estaba también leyendo, estudiando y meditando las Escrituras. De manera particular el libro del profeta Jeremías, que yo os sugiero que lo leáis para ver qué es todo lo que despliega allí de la situación real en la que se encontraba Israel. Él estaba estudiando el libro del profeta Jeremías. Y en esta situación es cuando se nos muestra en nuestro texto el alcance y las implicaciones de la oración. Jeremías tenía probablemente unos 35 años de edad cuando Israel fue invadido por el ejército caldeo y Jerusalén completamente destruida. De allí tomó Nabucodonosor a esclavos sin número y se los llevó a Babilonia. Entre estos estaba Daniel. Pero durante muchos años anteriores, Jeremías había estado advirtiendo al pueblo de Israel que iban a ser castigados por sus pecados si no se arrepentían. Muchos años hablándoles de esto y exhortándoles. Y además advirtiéndoles que sería Babilonia la vara de su castigo, que Dios les castigaría a través del ejército caldeo. Pero ni se inmutaron, menos mal que eran creyentes. Ni se inmutaron, pasa como el día de hoy. Les predicas el Evangelio a los creyentes, que dicen que son creyentes, y no quieren atender nada de lo que dice la Escritura. Van según sus deseos, según
el sensacionalismo que envuelve la cristiandad y por ahí siguen sus caminos. Pero nada que tenga que ver con la lógica bíblica. No, es con el espíritu sensacionalista. Pues así estaba el pueblo de Israel. Ni se inmutaron, sino que más bien persistieron en su rebelión. Pero Jeremías les había acusado, advertido y exhortado de al menos 7 pecados gravísimos que estaba cometiendo el pueblo de Israel, que vamos a detallar. El primero, idolatría. Hombre, ¿cómo Israel puede ser idólatra? Vamos, peor que los romanistas. Fijaos lo que dice Jeremías 11:13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses. Bueno, esto nos recuerda a la Iglesia Católica, que tiene patrones en todas las ciudades. El patrón de Madrid, por si no lo sabéis, es San Isidro Labrador, que se llama labrador, pero no labraba, porque labraban los ángeles por él. O sea que vaya negocio que tenía. Podía traer aquí un ejército de ángeles y los agricultores a ver cómo los ángeles trabajan. Pues este era San Isidro Labrador. Pues esto es lo que tenía Israel. Según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, esto todavía es más profundo, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Quizá no tendrían los 10 mandamientos, como la iglesia evangélica de hoy, que el primero dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues según el número de tus calles serán tus dioses. Versículo 17 de este capítulo 11. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Terrible. Bueno, ¿y Dios qué iba a hacer con todo esto? Segundo de sus grandes pecados, apostasía y rebelión contra Dios. Jeremías 6:16. Todo esto es lo que estaba estudiando Daniel. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Pero hoy estamos igual. El pueblo evangélico no tiene ni la más remota idea de la ley de Dios. Sabe que hay una ley de Dios pululando, pero no la puede identificar, no sabe los 10 mandamientos. Entonces, cuando peca, no sabe contra qué peca, ni sabe por qué peca, y la mayoría de ellos ni pecan, como todo el mundo sabe. Pues este era el problema también de Israel. Aborrecieron mi ley. Tercer pecado, corrupción de los líderes religiosos y políticos. Los sacerdotes, profetas y reyes guiaban al pueblo en el error y la injusticia en lugar de regirse por la palabra de Dios y por la ley de Dios. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? No dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿No queréis escuchar la voz de Dios? Estáis escuchando cantinelas que os gustan, el deseo de vuestro corazón. Estamos en la cristiandad exactamente así. Escucháis el deseo de vuestro corazón. Queremos todo entretenimiento, saltar, brincar, caernos al suelo, hacer la croqueta, de todo. Pero ¿y la palabra de Dios dónde está? De hecho, el pueblo sabía que esto era mentira. Pero ¿qué más les da? ¿Qué más les da? En cuarto lugar, había injusticia social y opresión. Se cometían fraudes, se explotaba a los pobres, los huérfanos y las viudas eran maltratadas y los juicios eran injustos. Nosotros nos quejamos de los socialistas y de los comunistas.
Pues a estos estaban igual. Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Corrupción total en las instituciones judiciales. No había justicia. En quinto lugar, se cometían sacrificios humanos. Esto parece impensable. Bueno, hoy también están así, aunque no lo queramos ver o no se quiera manifestar, pero hoy estamos también así. Jeremías 7:30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. ¿Qué es lo que hace generalmente el pueblo que se llama pueblo de Dios? Pues contaminarse con todo lo que le rodea y admitir en la iglesia todo lo que el mundo tiene y hacer exactamente todo lo que el mundo. De manera que lo que hoy es moda en el mundo también es moda en la iglesia. ¡Qué casualidad! Pues esto es lo que le pasaba a Israel. Los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Esto quiere decir que dentro incluso del templo, sacrificaron a Moloc. Del templo. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Himnón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Himnón, estoy leyendo en el 35, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Vaya, hoy están los abortos. En aquel tiempo quemaban literalmente a los bebés. En sexto lugar, confiaban en alianzas políticas desechando las instrucciones que Dios había dado a través de sus profetas. En vez de obedecer a Dios, pues buscaron ayuda en Egipto y en otras naciones. Jeremías 2:18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y en séptimo lugar, hipocresía y religión vacía. Dice Jeremías 7:2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, es decir, arrepentíos. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo que querían ellos decir es, como tenemos el templo, estamos cubiertos de todo. Así que no hay problema, porque tenemos el templo. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Esto es lo que estáis haciendo. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí, yo también veo esto, dice Jehová.
Pero ¿cómo podéis estar viviendo como os dé la gana y luego venir aquí al templo y decir, bueno, nosotros qué santos somos, vaya? Por todos estos pecados, Jeremías profetizó que Dios enviaría sus juicios a través de Babilonia y los llevaría cautivos 70 años. Pero a pesar de todas estas severas advertencias, el pueblo no se arrepintió. No se arrepintió, más bien atacaron a Jeremías, lo encarcelaron y le hicieron de todo. Lo que trajo como resultado la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia en el año 586 a.C. Así que un éxito total. Esto es lo que trae la desobediencia. Posiblemente todas estas cosas estén pasando en nuestra época. Como no la tenemos por escrito, no sabemos seguir el rastro. Pero Dios se ha preocupado de dejarnos por escrito todo el rastro de lo que estaba ocurriendo en Israel, que es un ejemplo de lo que ocurre en nuestros días. Y aquí tenemos la historia. Así que como no hicieron ni caso de lo que el profeta les había estado anunciando, vamos a ver en el segundo punto el juicio y las promesas. Porque es lo que Dios ya había adelantado a través de sus profetas que ocurriría si no había un cambio para volverse a Dios en obediencia. Capítulo 25 de Jeremías, versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré... Esto no les puedes tomar por sorpresa, porque Jeremías ya se lo había estado diciendo. Esto es exactamente lo que ocurrirá si no os arrepentís. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Ya sabéis que las tribus del norte fueron raídas de la faz de la tierra por su pecado. He aquí enviaré y tomaré de las tribus, a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, incluso lo define cuando está a punto de ocurrir. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Esto es un juicio, con todas las palabras. Sigue añadiendo, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Aniquilación completa, por no arrepentirse. La gente piensa, no pasa nada, si Dios, bueno, ¿quién sabe si Dios existe? Pues la historia nos demuestra, solamente con la historia nos demuestra que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas, solamente con la historia. Cuando ya nos metemos en las Escrituras, esto se abre de una manera sorprendente para mostrarnos cómo Dios se mueve en los entresijos de la historia. Hay tres predicciones importantes que se citan aquí en Jeremías 25, 9 y 10. En primer lugar, que Jeremías advierte al pueblo de Israel que serían destruidos por los caldeos bajo el reinado de Nabucodonosor, profecía que se cumplió en el año 605 a.C. En segundo lugar, en el versículo 9 es sorprendente lo que se cita porque Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. Pero Nabucodonosor no era hijo de Dios en ese momento, no sabemos si después lo fue. Pero en ese momento no era hijo de Dios, pero él le llama mi siervo. Y lo hace así porque está indicando que él tomó a Nabucodonosor como la vara de su justicia para hacer cumplir sus juicios sobre Israel. De manera que Nabucodonosor, sin saberlo, estaba cumpliendo los juicios de Dios. En tercer lugar, Jeremías profetiza que la aflicción de Israel duraría 70 años y que al final del cautiverio coincidiría con la destrucción de Babilonia, cosa que también ocurrió. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Y contamos con que Babilonia era el imperio más poderoso de la época, cual nunca había existido hasta ese momento. De ahí que la estatua de Nabucodonosor que vio en el sueño tuviera la cabeza de oro. Era espectacular. Ese hombre tuvo un dominio increíble. Tuvo unas hazañas extraordinarias. Fue un imperio colosal en todos los ámbitos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. En este contexto de maldad estuvo viviendo Daniel, y no se contaminó.
Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, que es exactamente así como está. Este es el pasaje a lo largo de todo el libro de Jeremías que estaba estudiando Daniel, y ahora había llegado a la cita cuando se mencionan que serían 70 años los que estaría Israel cautivo en Babilonia. Darío el Medo acaba de conquistar Babilonia, tal y como Jeremías profetizó. Ya habían pasado unos 68 años desde que Daniel fue llevado cautivo, siendo un adolescente de unos 15 años de edad. Así que todo parecía, según lo que Daniel estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías, que el cautiverio estaba llegando a su fin. El exilio concluyó alrededor del año 536 a.C., unos 2 años después de esta oración que hace Daniel aquí en el capítulo 9 de su libro, cuando Ciro el persa emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo, tal y como Dios había profetizado. Pero fijaos que todo ocurre de una manera natural. No bajan los ángeles del cielo, no salen por allí truenos, relámpagos, no, de forma natural. Se van sucediendo todos los eventos de forma natural. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo... Esto nos recuerda a Nabucodonosor, que también pregonó a todo su imperio las decisiones que iba tomando y cómo exaltó al Dios de los cielos. Pues aquí vemos cómo Dios tocó el corazón de Ciro. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Esto parecía increíble que pudiera ocurrir, pero ocurrió. Dios tiene el corazón de los reyes en su mano, y los lleva hacia un sitio o hacia otro según él quiere. Este texto tiene su paralelo en Esdras a partir del capítulo 1. Ahí se nos vuelve a narrar también toda esta secuencia histórica. Pero esto es apasionante porque vemos cómo Dios cumple con absoluta precisión su propósito sobre la vida de su pueblo y sobre los imperios, que los domina perfectamente, y todos vienen a cumplir su voluntad. Así que Daniel eleva su oración delante de Dios mientras medita en las profecías de Jeremías. Y esto nos enseña 2 grandes lecciones en cuanto a nuestra responsabilidad en la oración. En primer lugar, que las promesas de Dios deben impulsarnos a orar. No al fatalismo, no a la despreocupación. Fijaos que Daniel no pensó, bueno, después de estudiar la Biblia, a Jeremías en concreto, como Dios ha dicho que el cautiverio durará 70 años, lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar que pasen los 70 años. No hizo esto, hermanos. Esto lo hacemos nosotros, que nos falta bastante discernimiento, pero Daniel no lo hizo, con lo cual nos deja un ejemplo bastante importante. El ejemplo que tenemos aquí es que en base a lo que Dios había prometido, Daniel oró intensamente para conformar su voluntad a la voluntad de Dios. No la voluntad de Dios a la suya, no, la suya a la voluntad de Dios. Y que esto ocurriera sin ninguna dilación. Es decir, Señor, esto es lo que tú has prometido. Por lo tanto, rogándote con cilicio y ceniza, con profunda convicción, te suplico que cumplas tu promesa. Esto es lo que estaba haciendo Daniel. La respuesta, por tanto, es que nuestro deber es orar. Tenemos un mandato en la Escritura, orad sin cesar. Pero no podemos decir, bueno, como Dios hará lo que quiera, que haga Dios lo que quiera, y yo no oro, pero eso no lo puedo decir, porque tengo un mandato que me obliga a orar. De hecho, hay algo muy interesante, esto es para los que a veces nos vemos tentados por Satanás a que no oremos porque al final se va a cumplir la voluntad de Dios. Hay un texto interesante que se nos muestra aquí, y es que él cumpliría su voluntad, pero en el contexto de las oraciones de su pueblo.
Nos vamos a ir a Jeremías de nuevo, capítulo 29, y vamos a leer del 10 al 12. Y fijaos qué cosa más interesante, que nos sirve de guía, de ayuda, de aliento para la batalla de la oración, que siempre es una asignatura pendiente. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y aquí viene el punto crítico. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿En qué contexto está esto? En el contexto del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios ha prometido, pero no es para que nosotros nos quedemos tranquilos esperando a ver si Dios cumple sus promesas. No, es que nosotros tenemos que orar para poner nuestra mente en sintonía con la mente de Dios y reclamar sus promesas. Que Él ejecute sus promesas, que Él cumpla sus promesas. Y esto es lo que aquí está haciendo Daniel. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿En qué contexto? En el contexto del cumplimiento de sus promesas. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Esto es sorprendente. Una vez más estamos ante la paradoja de la soberanía de Dios que cumple su voluntad en los cielos y en la tierra y la responsabilidad humana porque tenemos un deber. Y entre otros muchos, tenemos el deber de orar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dios es soberano y Él cumplirá lo que ha determinado hacer según su decreto eterno. Pero al mismo tiempo, Él ha determinado los medios a través de los cuales va a llevar a cabo su propósito eterno. Y uno de esos medios son las oraciones de su pueblo. Es uno de los medios que Él usa. El saber que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad debe alentarnos para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, a cuidarla. No es porque la vayamos a perder, es porque como somos creyentes, tenemos que velar por cumplir con nuestro deber en este mundo, delante de Dios. Somos nosotros los que tenemos que cumplir con nuestro deber y luego descansar en Dios. Él hará lo que tenga que hacer, pero nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos completamente convencidos de que Dios tiene un pueblo y que va a salvar. Pero no podemos decir, bueno, como Dios ya tiene su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, pues no vamos a hacer nada. ¿Ya lo salvará Dios? No. Dios sabrá lo que tenga que hacer. Eso entra dentro de su soberanía divina y de sus decretos secretos. Pero sí que nos ha mandado un papel estelar a la Iglesia. Tenemos que evangelizar hasta lo último de la tierra. Y en eso estamos ocupados. Que Dios salve o no salve es cosa suya. Ahora, que tenemos que predicar es cosa nuestra. Que tenemos que instruir a la Iglesia para que sea alimentada y se edifique, es cosa nuestra. Dios ha prometido bendecirnos en el contexto de cumplir con nuestros deberes, en ese contexto. Por eso dice Santiago, no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? Así que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mis caprichos. No, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero tenemos que hacer algo nosotros para cumplir y estar en sintonía con aquello que Dios demanda de su pueblo. Hay muchas cosas que ocurren cuando los creyentes oran, muchas cosas. Los domingos ocurren cosas en nuestra iglesia y en otras muchas iglesias alrededor del mundo, que con un espíritu verdadero vienen a adorar a Dios en espíritu y en verdad. En respuesta a nuestras oraciones y a las que muchos hermanos fieles elevan a Dios cada día, hay muchas cosas que ocurren en este mundo. Solamente en el cielo conoceremos el impacto de nuestras oraciones. Pero es nuestro deber. El que no veamos respuesta inmediata a nuestras oraciones no quiere decir que no tengamos el deber de orar, porque es nuestra responsabilidad. Hermanos que están a punto de caer y fueron preservados por la oración del pueblo de Dios, por la oración de algunos de sus hermanos. Inconversos que fueron llamados a la salvación por medio de la oración de sus hermanos que se preocuparon por su alma. Iglesias que fueron guardadas del mal y pudieron prosperar por la oración de creyentes que estuvieron firmemente orando al Señor para que defendiera a su iglesia de los ataques del maligno.
que no descansa. La oración eficaz del justo puede mucho, dice también Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. En tercer lugar, vamos a ver entonces este deber ineludible, porque hay una lección aquí que no debemos pasar por alto, y es que la vida de oración se encuentra íntimamente relacionada con el estudio de las Escrituras. Íntimamente relacionada. Porque ¿cuáles son los argumentos que vamos a traer en la oración si no tenemos la Escritura que dé soporte a la oración? ¿Por qué vamos a orar? Si no estudiamos las Escrituras, ¿por qué vamos a orar? Pues por lo único que podríamos orar es por cumplir nuestros deseos. Pero ¿tenemos que elevar nuestras oraciones delante de Dios para cumplir nuestros deseos? ¿O tenemos que orar de acuerdo a su voluntad y para conocer su voluntad tenemos que estudiar las Escrituras? Porque este es el punto. No oramos para que Dios responda a nuestros deseos, sino que la base de nuestra oración se debe sustentar en la meditación sobre la palabra de Dios, que es de donde debemos tomar nuestros argumentos para orar. ¿Por qué estaba orando Daniel? ¿Y cuándo empezó a orar? Pues cuando leyó a Jeremías, y entonces oró específicamente por la situación en la que se encontraban. Pero el argumento se lo dio Jeremías. Es desde ahí, desde el estudio de las Escrituras, que le debemos pedir al Señor que cumpla su voluntad, porque reclamamos las cosas que Él ha prometido a los que le aman. Entonces las reclamamos, porque son nuestras. Las promesas, no los antojos, las promesas. Y si leéis en el capítulo 9, que lo iremos considerando en el resto de sermones, esta oración de Daniel presenta numerosas referencias a las Escrituras. Son su base para la oración que aparece aquí en el capítulo 9. Si no conocemos qué es lo que Dios ha prometido, no podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ni esperar el cumplimiento de sus promesas, porque lo desconocemos. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras con precisión y con rigor. No con sensacionalismo, con precisión y con rigor. Y si no lo hacemos así, pues van a ocurrir algunas cosas desagradables para nosotros. Estaremos orando, siguiendo nuestros deseos, para que se nos concedan aquellas peticiones que se nos van ocurriendo. A ver qué se te va ocurriendo a ti que puedes necesitar. Y tratamos a Dios como si fuera el mago de Aladino. Pide 3 deseos. Bueno, tú que eres creyente pide 6. Pero esto es una burla a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos, para hacerlo de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero la revelación de su voluntad nos pertenece a nosotros. Él nos ha dado en las Escrituras sus promesas. No hay nada que podamos necesitar que Dios no se haya comprometido en proporcionarnos, pero lo hace de una manera determinada y bajo ciertos límites por los que nos asegura que será para nuestro bien. Así que tenemos que orar por estas promesas que hay en las Escrituras para nosotros. Por eso, cuanto más familiarizados estemos conociendo a Dios y conociendo sus promesas, cuanto más profundicemos en ellas mediante la lectura y el estudio de las Escrituras, cuanto más comprendamos el alcance de su gracia y de su misericordia, mejor conocimiento tendremos para orar de acuerdo a su voluntad. Porque es así como tenemos que orar. Tenemos que buscar cómo servirle, tenemos que demandar y reclamar sus promesas, tenemos que identificar al enemigo, y esto nos lo muestra la Escritura, tenemos que conocer nuestro corazón, porque ahí hay todo tipo de mal, tenemos que suplicarle que nos perdone, tenemos que pedirle que sea propicio a nuestra situación. Esta es una oración. Esta es una oración. Esta fue la disposición del corazón de Daniel. Su fidelidad, su valor, su ocupación en las Escrituras, su constante búsqueda de la voluntad de Dios revelada en su palabra y su vida de oración, enfocada a someterse a Dios en medio de problemas sin fin que no nos podemos ni imaginar la que tendría un hombre con su nivel de gobierno en un imperio. Pues ahí tenemos un ejemplo intachable.
un hombre de provecho para su generación, un hombre digno de ser imitado, un hombre que nos enseña con su ejemplo a forjar en nosotros un carácter de valor, que resista las pruebas y que se someta en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia. Y con esto siempre vamos a tener problemas y conflictos, porque nosotros queremos ir por ahí y la palabra de Dios nos dice que debemos ir por aquí. Entonces se enfrenta el deseo de nuestro corazón con el deber. Y ahí está la guerra, ahí está la batalla y ahí está la lucha. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? El estudio de las Escrituras nos es de bendición cuando nos lleva a una completa dependencia de Dios, completa dependencia de Dios. Uno de los propósitos divinos al establecer la oración como un deber es para ayudarnos a ser humildes. Nosotros creemos que somos humildes, porque cuando un hermano nos dice algo decimos, sí, hermano, sí, y estamos pensando, no llevas razón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero delante de Dios no podemos usar estas artimañas. Así que la oración nos enseña a ser humildes. Y de hecho lo vemos, o lo podemos ver, si cumplimos exactamente con nuestro deber cuando nos arrodillamos. Porque es ante Dios, ante el único que nos debemos arrodillar. Pero cuando nos disponemos a orar, en muchas ocasiones nos arrodillamos. Pues ahí se muestra la humildad. De rodillas. Nos tenemos que poner de rodillas. No debe haber intentos de imposición por nuestra parte, ni podemos reclamar que Dios haga nuestra voluntad, ¿no? Porque nosotros somos como unos mendigos dependientes de Él, somos unos mendigos. También se utiliza otro término en las Escrituras, que son gusanos, pues exactamente eso es lo que somos nosotros delante de Él. En todas nuestras peticiones debemos añadir siempre lo que vemos en el ejemplo de Cristo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón de la carne 3 veces. Uno puede decir, bueno, yo he orado al Señor 527 veces por algo. Pues Pablo oró 3 veces y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Así que hay cargas que el Señor no nos va a quitar, por mucho que oremos. Hay cargas que el Señor no nos va a quitar y de esto tenemos que ser conscientes. Hay cargas que el Señor no nos va a quitar. Pero sí que ha prometido darnos consuelo y aliento para sobrellevarlas. Esto sí que lo ha prometido. Pues esto es lo que tenemos que reclamar. Tenemos que recordar que no podemos sobrellevar nuestras cargas separados de Cristo, sin orar. Si uno piensa que sin orar y sin meditar en las Escrituras puede sobrellevar sus cargas, se está engañando. Esto implica que si no tomamos nuestro alimento de las Escrituras, si no las estudiamos, si no meditamos en la palabra de Dios cada día, si no meditamos en todo lo que desde el púlpito cada día del Señor se expone para nuestro alimento y para nuestro consuelo, si no hacemos nada de todo esto, no podemos elevar nuestras oraciones delante de Dios porque no tenemos argumentos. Necesitamos argumentos para orar y reclamar su atención, su presencia, su consuelo, su aliento, su alimento, todo. Necesitamos argumentos. Y estos argumentos nos los dan las Escrituras. No podemos soportar ninguna carga si esto no lo tenemos en nuestra actividad diaria. No podemos soportar ninguna carga. Satanás estará al acecho para devorarnos. Y sin el estudio, ni la meditación, ni la oración, caeremos en la desesperación. Caeremos en la amargura. Caeremos en una frustración permanente. O caeremos en una insatisfacción perpetua. Porque las cosas no salen como a nosotros nos gustaría. Y entonces esto lo retroalimentamos. Y algunos tienen una lavadora en el cerebro que encima le dan 27 millones de vueltas por minuto. Con lo cual el caos es total. En vez de pensar en todas las cosas buenas que Dios nos da y en sus promesas y centrarnos en sus promesas y dejarlo todo en sus manos, no. Es mucho mejor darle 27 millones de vueltas a las cosas que a nosotros nos gustaría que fueran y que nunca van a ser. Pero con eso lo único que hacemos es darnos latigazos. O peor, que Satanás nos azote hasta sangrar. Eso es lo que conseguimos. Pero
En las Escrituras, el Señor nos muestra la puerta para salir de todo esto, para alentar nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que decidir qué camino queremos tomar. ¿Queremos sufrir o queremos ser consolados por el Señor? Pero este es el camino que debemos tomar. Fijaos lo que dice Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Y es así como nos ponemos delante del Señor, humildemente. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizá. Por el hecho de que quizá Dios tenga misericordia de mí en algún asunto, es mi deber presentarme delante de Él para orar con argumentos. No con mis deseos, con argumentos. Y para esto tengo que conocer su voluntad, a fin de que pueda someterme a ella. La tengo que conocer. Y entonces lo haré tranquilamente, porque todo está en las manos de Dios. ¿De qué le serviría al imperio caldeo decir yo voy a ser el mayor imperio durante toda la historia de la humanidad? Si luego se cayó el imperio. Estarían frustrados, estarían sorprendidos. Pero así es como estamos a veces nosotros. Creemos que sin estudiar las Escrituras, sin meditar en la palabra de Dios, sin orar, venceremos. Pues llega Satanás astutamente, que conoce exactamente cuál es nuestro corazón, y de un solo soplo nos tira. No le hace falta ni sacar la espada, solamente con soplar. Cuando estudiamos la palabra de Dios, comprendemos que sea lo que sea, que ocurra, todo está en sus manos. Da igual los gobiernos que tengamos, da igual. Si uno es malo, el otro es peor, y el otro es peor, y el otro es peor. Pero ya sabemos que el mundo es así, y los gobiernos son hijos de Satanás. Entonces esto es lo que hay. Pero sabiendo que el mundo es así, ¿en qué tenemos que descansar nosotros? Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ojo, los que conforme a su propósito son llamados, porque esta última línea se le olvida a todos los evangelicoides. Pero esto es vital. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. En el artículo de hoy, que lo compartía con una hermana esta semana, William Gurnall dice, hablando sobre la providencia, de la misma manera que Dios utiliza todas las estaciones del año para producir la cosecha, tanto el frío y la nieve del invierno como el calor estival, así también emplea el bien y las desgracias, las providencias gratas y las desagradables, para fomentar la santidad. La providencia invernal mata las malas hierbas del deseo y la estival hace madurar los frutos de justicia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas, todas. Quien comprende este trato de Dios con su pueblo es bendecido al descansar en la voluntad de Dios. Estamos tranquilos, si todo está en sus manos. Pero nosotros vamos a orar para que se cumplan sus promesas en nosotros, porque Él ha prometido bendecirnos. Dice el salmista, el Salmo 73:8, el acercarme a Dios es el bien. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Si no es por medio del estudio de su palabra. Es bien para el corazón, porque le da paz. Es bien para la fe, porque la fortalece. Es bien para nuestro espíritu, porque lo bendice. Es la falta de esa comunión del alma con Dios la que se encuentra en la raíz de la falta de respuesta que tenemos en muchos casos a nuestras oraciones, porque no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestros deseos. Entonces esto produce en nosotros todo tipo de insatisfacciones y frustraciones, porque yo quiero el deseo de mi corazón, pero es que no lo vas a tener. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No vas a tener el deseo de tu corazón. Por eso se nos insiste con tanto tesón en las Escrituras, para que pongamos nuestra mente en sintonía con la mente de Dios. Salmo 37:4. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te concederá las peticiones de tu corazón si tu delicia es Dios, es decir, si estás meditando en su ley de día y de noche, entonces tendrás las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones del corazón tenía Daniel? Que fueran libertados de la esclavitud en la que estaban sometidos en Babilonia.
oró por eso, pero una promesa que Dios ya le había puesto por delante. Pero oró para que la promesa se cumpliera. Y Dios le dio tranquilidad en su corazón, porque supo que Dios es fiel y cumpliría con aquello que se había propuesto. Así que lo que vemos es que Dios está más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Dios está dispuesto a darnos mucho, pero si no oramos, ¿cómo nos va a dar todo lo que tiene para nosotros de bendición si no oramos? La oración es un reconocimiento de nuestra impotencia y a la vez es abrir nuestro corazón delante de Dios. El texto que leíamos en la introducción, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el proceso. Todo descansa en la soberanía de Dios, pero también se demanda de nosotros que cumplamos con el deber de que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Ora al Señor, eleva tus peticiones, las verdaderas, no los antojos. Tus peticiones verdaderas por las que necesitas a Dios, tus peticiones. Dios conoce todo, pero aún así nos da un mandato para que por nuestra parte hagamos lo que tiene que ver con nuestro deber. Es un mandato, es un mandato. Y cuando obedecemos, el corazón del creyente entra en otra disposición para repeler el ataque del enemigo. Entra en otra disposición. Entonces el corazón está firme y podrá someter el desaliento, la frustración, la amargura, la queja, porque está descansando en aquel que se entregó a la muerte para darnos la vida. ¿Cómo podríamos orar con convicción de pecado si pasáramos por alto el sacrificio de Cristo? Por ejemplo, entre una de las muchas cosas que tenemos que hacer en la oración es la confesión de pecados. Nosotros no confesamos auricularmente como hacen los romanistas, pero sí nos confesamos delante de Dios. Entonces, ¿cómo me presento delante de Dios para confesar mi pecado? Es cuando nos olvidamos de la muerte de Cristo en el momento en el que estamos en riesgo de caer. Pero si refrescamos cada día todo lo que Cristo hizo por nosotros, si ponemos en nuestra mente la terrible carga del pecado que tuvo que soportar en nuestro lugar para darnos la vida, esto ahuyenta el pecado, nos preserva de la caída, nos lleva a aferrarnos firmemente a sus promesas, nos da el estímulo que necesitamos para seguir avanzando en la carrera y pone delante de nosotros la esperanza. Pone delante de nosotros la esperanza. Sea cual sea la circunstancia en la que estemos envueltos, y todos estamos envueltos en diversas circunstancias, en Cristo y en su palabra tenemos el fundamento de nuestras convicciones. Así podemos elevar nuestras oraciones por las que Él nos lleva a soportar las cargas y las aflicciones. Si Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, exactamente eso que quiere decir. Pues que si hacemos un estudio minucioso de las Escrituras, si nos alimentamos de las Escrituras, si meditamos en la predicación de la palabra que cada día del Señor se expone desde este púlpito, si tenemos un deber riguroso y disciplinado cada día de orar frecuentemente, por supuesto que vamos a poder soportar las cargas en Cristo, que es quien nos da su Espíritu y su palabra. Por supuesto que vamos a soportar las aflicciones. Y por supuesto que todo esto va a alimentar nuestra esperanza. Va a alimentar nuestra esperanza. Esto no va a durar siempre. Va a alimentar nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y nosotros descansamos en la palabra de Dios, que nos confirma que Cristo nos dará todo lo que Él vino a ganar para nosotros, y que nadie nos va a quitar la vida eterna. Este es el punto final de la historia, y es aquí hacia donde nos dirigimos. Por lo tanto, ¿cómo no tendremos que alentar nuestro corazón orando para que el cumplimiento de Dios a través de sus promesas pueda ser recibida por todos nosotros y que podamos afrontar todas las cargas, las circunstancias, las insatisfacciones y todo lo que nos rodea en este mundo? Si tenemos lo más importante. Entonces, en vez de darle tantas vueltas a todo lo que nos falta, vamos a darle más vueltas a todo lo que el Señor nos da, a todas sus bendiciones, a todas sus promesas, a todo lo que Cristo hizo por nosotros, a cómo fue clavado en la cruz por nosotros. Pues ahí tenemos que centrarnos.
Y así podremos salir de las mil tentaciones y sugerencias que Satanás nos hace para llevarnos a la desesperación. Os sugiero que leáis de nuevo el libro del Peregrino y veréis cómo literalmente es la vida del cristiano, el gigante de desesperación, cómo intentó arrancar la fe del corazón del peregrino y su amigo, y no lo consiguió, porque al final descansaron en Cristo.